A veces la vida te quita el aire de un solo golpe. Así me pasó aquel día cuando todavía no se apagaban las velas del funeral de mi hijo y ya estaba viviendo otra tragedia. Entre murmullos de pésame y el olor a copal, mi nuera desapareció sin una lágrima. Minutos después la vi correr hacia un coche viejo donde un hombre la esperaba con el motor encendido. No volteó ni una sola vez. Pero no fue eso lo peor. Lo peor fue lo que dejó atrás. A mi nieto, mi niño de 12 años, pálido, temblando, al borde de la muerte. El día del funeral de mi hijo, el sol salió como si nada hubiera pasado, indiferente, brillante, casi cruel. Llegó la gente del barrio, algunos conocidos, otros que apenas saludaban en la calle, todos con el mismo gesto serio, con la misma frase gastada. Lo siento mucho, doña Rosa. Era un buen muchacho. Yo asentía como si mi cabeza entendiera, pero mi corazón no. Había perdido al único hijo que tuve, el único que me decía ma, con ese tonito dulce que conservó incluso de adulto. La funeraria estaba llena de flores marchitas, como si también estuvieran cansadas de sostener tanto dolor. El olor a copal se mezclaba con el del café tibio que las vecinas prepararon para acompañar la velación. En medio de todo ese ambiente sombrío, mi nuera Leticia parecía un elemento fuera de lugar. Llevaba un vestido demasiado corto para la ocasión, los labios pintados de un rojo chillante, el cabello planchado con demasiada perfección. No tenía los ojos hinchados, no tenía la mirada perdida del duelo. Tenía el tipo de mirada que se fija en la puerta esperando a alguien. Había algo en ella que nunca me dio buena espina, pero mi hijo la amaba, y yo, por respeto, me guardé mis sospechas durante años. Él la defendía siempre. Maleti es buena, solo es muy sensible. Sensible, así le decía él. Pero ese día su sensibilidad brillaba por su ausencia. Mi nieto Ángel estaba sentado en una esquina, encorvado, sin energía, la piel tan pálida que parecía una hoja de papel. Tenía 12 años, pero su cuerpo delgadísimo lo hacía ver de 9. A ratos respiraba entrecortado. A ratos parecía quedarse dormido con los ojos abiertos. Me acerqué para tocarle la frente. Estaba helada. «Mi amor, ¿ya comiste algo?» Movió la cabeza con un no casi mudo. Volteé a ver a Leticia para llamarle la atención, pero ya no estaba. Su silla estaba vacía, la copa de café apenas tibia. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Caminé por la sala entre las coronas y los rezos buscando su figura. Nada. Salí al patio entre las luces amarillas y el murmullo de los vecinos. Y la vi. Corría hacia un carro viejo color verde botella. Un hombre, con barba desaliñada y lentes oscuros, la esperaba con la puerta abierta. Ella subió de un salto, se acomodó el vestido y cerró la puerta. El carro arrancó sin prisa, como quien ya no teme que nadie lo persiga. Me quedé helada. No por la fuga, sino porque su ausencia dejó algo más terrible. ¿Quién iba a cuidar a Ángel? ¿Quién iba a encargarse de ese niño que apenas podía sostenerse de pie? Entré de nuevo. Ángel estaba donde lo dejé, pero ahora con un sobre en la mano, un sobre arrugado amarillento que no había visto antes. Se lo quité con cuidado temblando. Lo abrí. La letra de Leticia, grande, rápida, sin arrepentimiento. Doña Rosa, no puedo seguir así. No puedo cargar con un niño que se está muriendo. Los doctores dijeron que no tiene remedio. No soy fuerte como usted. Me voy con quien sí me quiere. Usted encárguese de él. Si quiere. Yo ya no puedo más. Leticia. Esa fue la primera vez que sentí el dolor transformarse en fuego. La primera vez que entendí la dimensión de su crueldad. Miré a mi nieto.
Su respiración era débil, cortita, su piel casi transparente. Tenía un moretón viejo en la rodilla. Caminaba chueco desde hacía meses, pero Leticia siempre decía que era parte de la enfermedad, que los doctores le habían dicho que ya no había nada que hacer. Me arrodillé frente a él. Le levanté la cara con la punta de mis dedos. «Mi niño, ¿estás bien?». Su voz salió como un suspiro. «Tengo sueño, abue, y frío». En ese instante, mientras afuera seguían rezando por el alma de mi hijo, comprendí algo brutal. Leticia no huyó por dolor. No huyó porque no soportara la muerte de su esposo. Huyó porque no quería cargar con un niño al que ya daba por muerto. Y me lo había dejado a mí, como si yo fuera un basurero emocional, como si mi vida, mi duelo, no importara. Esa noche, cuando la funeraria quedó casi vacía y el silencio se volvió más pesado, me acerqué al ataúd de mi hijo. Toqué la madera fría como si pudiera sentirlo a través de ella, como si él pudiera escucharme desde algún lado. «Hijo», susurré, «yo sé que me estás oyendo. Te lo juro aquí frente a ti». Respiré hondo, tragando todo el dolor, toda la rabia, todo el vacío. «Voy a cuidar a tu niño, aunque me cueste la vida, aunque esté a punto de morir, aunque su propia madre lo haya dejado ir. Yo no lo voy a dejar, no mientras yo respire». Me limpié las lágrimas, respiré hondo y regresé con Ángel. Se había quedado dormido en la silla, acurrucado, como si quisiera desaparecer. Lo cargué como pude. Era liviano, demasiado liviano. Lo llevé a casa esa misma noche. Y cuando cerré la puerta detrás de nosotros, supe que ese día no había perdido solo a mi hijo. Ese día empezó una guerra que yo no había pedido, pero que estaba dispuesta a pelear. Durante las primeras noches, después del funeral, la casa se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. No era el silencio normal de un hogar. Era uno que dolía, que se colaba por las paredes, que hacía eco en mis huesos. A veces me sorprendía, esperando oír los pasos de mi hijo, su risa llena de vida, su voz diciéndome: «Ma, ya llegué». Pero en lugar de eso, lo único que escuchaba era la respiración entrecortada de Ángel en el cuarto contiguo. El niño dormía mal. Se movía inquieto, murmuraba cosas que no entendía. De vez en cuando, despertaba sobresaltado, sudando frío, con un gemido ahogado que partía el alma. Yo corría a su lado, le tomaba la mano y le susurraba que todo estaba bien, aunque en realidad nada lo estaba. Él apenas abría los ojos y me decía: «Abue, me duele». «¿Qué te duele, mi amor, todo?». Esa palabra todo me perseguía incluso en mis propios sueños. Leticia siempre había insistido en que Ángel sufría una enfermedad incurable. Decía que era cosa de sangre, que los doctores no le daban esperanza, que la medicina solo podía mantenerlo cómodo mientras el tiempo decidía. Con tal de no preocupar demasiado a mi hijo, yo nunca había cuestionado esas explicaciones. Pero ahora, viéndolo tan frágil y sin su madre al lado, sentía dentro de mí un hueco de dudas. ¿Por qué nunca había visto un diagnóstico oficial? ¿Por qué Leticia jamás me dejó acompañarla a una consulta? ¿Por qué nunca había medicinas claras, ni tratamientos, ni citas de seguimiento? Decía que todo era muy caro, muy complicado, muy doloroso. Pero algo en esa versión empezó a resquebrajarse la primera vez que revisé el refrigerador. Estaba casi vacío. Solo había refrescos, gelatinas baratas y pan dulce reseco. Nada de verduras, nada de carne, nada de lo que un niño enfermo necesitaría para vivir. En la alacena encontré puros fideos instantáneos, los que se preparan en 3 minutos. Y la basura
estaba llena de envolturas de galletas baratas. Recordé entonces algo que Ángel había dicho semanas atrás cuando aún vivía su papá. Yo lo escuché, sin querer hablando, con un compañero de escuela. Yo casi siempre tengo hambre. Pero mi mamá dice que no puedo comer mucho, que el doctor dijo. Ese día pensé que era parte de su tratamiento, pero ahora algo me oprimía el pecho. ¿Qué doctor dice que un niño desnutrido coma menos? La duda se convirtió en alarma cuando vi su pierna derecha. El moretón que traía desde hacía meses seguía allí, oscuro, alargado, como si nunca hubiera sanado. Caminaba chueco, arrastrando ligeramente esa pierna. Me acerqué mientras él dormía y toqué con cuidado su muslo. Reaccionó de inmediato. ¡Ay!, gimió despertándose sobresaltado. Perdón, mi amor. ¿Te duele mucho? Mi mamá dijo que era parte de la enfermedad, que mis huesos se estaban deshaciendo. Se me heló la sangre. Ninguna enfermedad deshace un solo hueso sin afectar los demás. Tenía que averiguarlo. Los días siguientes los dediqué a observar. Ángel comía con avidez cuando le daba sopa, frijoles o pollo. Comida real. No se enfermaba más. No vomitaba. Solo parecía agradecido, como si hacía mucho que no comía algo caliente. Una tarde, mientras limpiaba la mesa, Ángel se acercó a mí, con pasos lentos. «Abue, ¿mañana puedo ir a la escuela?» Me quedé paralizada. «¿No has ido, mamá? Dijo que ya no podía ir, que me iba a morir pronto». «¿Y tú qué piensas, Ángel?», bajó la cabeza. «Que quiero vivir». Ahí fue cuando supe que Leticia había hecho algo mucho más grave, que abandonarlo lo había condenado al olvido mientras seguía viva. Esa noche tomé una decisión. No iba a quedarme con las manos cruzadas mientras mi nieto se marchitaba. No iba a permitir que la mentira de una mujer egoísta definiera el destino del niño que mi hijo me dejó. Me senté en la mesa, con una libreta, un lápiz y las pocas monedas que pude juntar vendiendo un par de cosas del patio. Hice cuentas. Después de pagar la luz y el gas quedaba poco. Pero no pensé en eso mucho tiempo. No podía darme el lujo de tener miedo. Tenía que llevar a Ángel a un médico de verdad. A la mañana siguiente lo desperté temprano. Preparé avena caliente con un poquito de miel y tortillas recién hechas. Él comió como si aquello fuera un festín. «¿A dónde vamos, abue?», preguntó limpiándose los labios. «A ver a un doctor». «Pero uno bueno». Sus ojos se agrandaron. «¿Y si me dice que ya no hay nada que hacer?». Le acaricié el cabello. «Mi amor, lo único que ya no tiene remedio es la muerte de tu papá. Lo demás lo vamos a pelear». Tomamos un camión hacia la ciudad. Durante el trayecto, mientras veía por la ventana los cerros y las casas apretadas del barrio, sentía que llevaba entre mis brazos no solo a un niño frágil, sino a toda mi historia, a mi hijo, a mis culpas, a mis miedos. Ángel se dormía recargando la cabeza en mi hombro. Yo lo abrazaba fuerte, como si así pudiera protegerlo del mundo entero. Cuando llegamos al hospital público, había filas largas, madres con niños en brazos, ancianos en sillas de ruedas. El olor a desinfectante se mezclaba con el murmullo constante de gente esperando. Pasamos horas allí, pero no me importó. Después de una eternidad, por fin nos recibió una doctora. De unos 50 años, con ojos inteligentes y un tono que combinaba firmeza con humanidad. Le expliqué todo lo que Leticia decía, el supuesto diagnóstico, la debilidad de Ángel, la pierna lastimada. La doctora escuchó sin interrumpir. «Muy bien, doña Rosa, vamos a revisarlo». Le hicieron estudios de sangre, radiografías, un examen físico completo. Ángel se portó valiente, aunque de vez en cuando apretaba mi mano para no llorar. Horas más tarde,
La doctora regresó con los resultados en una carpeta. Su expresión no era de tragedia, pero tampoco de calma. Doña Rosa dijo mirándome directo a los ojos: «Su nieto no tiene ninguna enfermedad terminal». Me quedé muda. No supe si llorar, reír o gritar. Ella continuó: «Lo que tiene es desnutrición severa y una fractura mal atendida en la pierna». Me llevé una mano a la boca. Desnutrición, fractura sí. Y no reciente, lleva meses así, quizá más. Sentí el mundo hundirse bajo mis pies. Entonces, no se está muriendo, no, pero si seguía así, eventualmente habría pasado algo grave. Me temblaron las piernas. La doctora me tomó del brazo con suavidad. «Usted llegó a tiempo, doña Rosa, muy a tiempo». Miré a Ángel. Él me miró a mí, y por primera vez en mucho tiempo, lo vi vivo. No al borde de la muerte, no condenado, vivo. Esa noche, al regresar en el camión, mientras Ángel dormía con la carpeta médica entre las manos, comprendí una verdad que me cayó como un rayo. Leticia no huyó porque temiera perder a su hijo. Huyó porque no quería cuidarlo. Huyó porque dejarlo morir era más fácil que mantenerlo vivo. Y ahí, abrazando a mi nieto, hice otro juramento. Yo sí iba a luchar por él, hasta el final. El regreso del hospital se convirtió en un antes y un después en mi vida, como si el mundo entero hubiera cambiado de color. Recuerdo que el camión avanzaba lentamente entre calles llenas de baches vendedores ambulantes, ofreciendo chicles y cacahuates, señoras cargando bolsas de mercado, y yo ahí sentada con mi nieto, dormido sobre mi hombro, sintiendo su respiración cálida. Cada inhalación era una prueba de que Leticia había mentido, de que nunca estuvo al borde de la muerte por una enfermedad, sino por negligencia, por abandono, por algo peor que la enfermedad, la indiferencia. Llegamos a casa cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros. El cielo estaba teñido de naranja y rosa, como si Dios estuviera pintando un recordatorio de esperanza. Ángel se despertó. Apenas cruzamos el zaguán. Su mirada estaba aún pesada por el cansancio, pero había una chispa nueva, una que yo no había visto en muchísimo tiempo. Le preparé una sopa de pollo con verduras, algo simple pero nutritivo. Lo vi comer en silencio concentrado, como quien aprecia cada bocado. «¿Está rica, mi amor?», pregunté. Asintió con una sonrisa tímida. «Mucho, abue. Sabe a casa». Esa palabra me apretó el corazón. «Casa». Tan perdido se había sentido que necesitaba decirlo así. Mientras él comía, tomé la carpeta con los resultados del hospital. La abrí lentamente, como si fuera una bomba a punto de estallar. Los números fríos, las palabras médicas, todo ahí, confirmaba lo que la doctora había dicho: anemia avanzada, desnutrición proteica severa, deficiencia de vitaminas. Y lo más fuerte, fractura no tratada en la pierna derecha con desplazamiento parcial. Me llevé una mano a la boca para no llorar. ¿Cómo pudo Leticia permitir esto? ¿Cómo pudo ver a su propio hijo cojear, temblar, debilitarse, sin hacer nada? ¿Qué clase de madre cierra los ojos frente al dolor de su hijo? Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada junto a su cama, escuchando su respiración acompasada. En la penumbra, con la luz del altar de mi hijo encendida, hice una lista mental de todo lo que tenía que cambiar. Comida, suplementos, ejercicios, citas médicas, fisioterapia, atención emocional. Todo debía mejorar. Al amanecer, mientras preparaba avena con leche y un poco de canela, Ángel entró cojeando tímidamente a la cocina. «Abue, ¿qué vamos a hacer ahora?». Me giré hacia él llevando la olla entre las manos, sintiendo que su pregunta no era solo sobre la sopa o el desayuno. Ahora, le dije con firmeza, vamos a vivir.
Lo vi sentarse a la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, no parecía un niño esperando morir. Parecía un niño esperando instrucciones para empezar de nuevo. Las siguientes semanas fueron duras, durísimas. No voy a mentir ni a disfrazar la realidad. Hubo días en los que pensé que no lo lograría. Pero cada vez que me flaqueaban las fuerzas, recordaba la mirada de mi hijo en la fotografía que tenía en la sala. Esa mirada que me pedía sin palabras: cuida de mi niño. La fisioterapia fue lo más difícil al principio. La doctora nos había explicado que la fractura mal atendida había causado que el hueso sanara chueco, y por eso Ángel caminaba con dolor. Si no trabajábamos su musculatura y movilidad, empeoraría con el tiempo. El primer día en el centro de rehabilitación, Ángel apenas podía apoyar el pie. La terapeuta, una señora morena, de carácter fuerte pero amable, le tomó la pierna con delicadeza. Mi niño, esto va a doler, pero vas a poder. ¿Listo? Él tragó saliva. Sí. Cuando empezó el ejercicio, un quejido ahogado se escapó de su garganta. Yo me acerqué de inmediato para sostenerle la mano. Aguanta, mi amor. Aquí estoy. Me duele mucho, abue. Lo sé, pero este dolor te va a dar una vida nueva. Ángel apretó los dientes y siguió. Esa pequeña muestra de carácter me hizo llorar más que cualquier resultado médico. La comida también se volvió una batalla diaria. Su cuerpo estaba habituado a azúcar barata y harinas vacías. Cuando le ofrecí verduras frescas, pollo, lentejas, su estómago protestó. Vomitó varias veces la primera semana. Pero no me rendí. Nadie aprende a vivir fuerte de la noche a la mañana. Le preparé calditos suaves, papillas, licuados con plátano y avena. Poco a poco, su cuerpo comenzó a aceptar lo que debería haber tenido desde siempre: alimento real. Una tarde, después de comer, me miró con ojos brillantes. Abue, ya no me siento tan cansado, porque tu cuerpo está despertando mi amor. Lo estaban apagando, pero no se dejó. Ángel bajó la mirada. Mamá, ¿sabía todo esto? Esa pregunta fue como una daga. Respiré hondo. A veces, hijito, hay gente que no sabe amar. Y cuando no saben amar, tampoco saben cuidar. Pero ella sabía que estaba enfermo, sabía algo peor, sabía que no estabas bien, y aún así te dejó solo. Ángel asintió despacio. No lloró. Eso dolió más. Que un niño no llore significa que ya lloró demasiado. Hubo momentos hermosos también. La primera vez que Ángel pudo caminar sin hacer tanto gesto de dolor. La primera vez que me pidió repetir la sopa de verduras. La primera vez que hizo un chiste y se rió de verdad. La primera vez que, sin darse cuenta, me llamó mamá. Nos encontrábamos sentados frente a la televisión una noche fría, viendo un programa viejo. Él me abrazó por el hombro y dijo: «Mamá, mira». Los dos nos quedamos congelados. Ángel abrió mucho los ojos. «Perdón, abue. Se me salió». Yo lo abracé fuerte. «Nunca vuelvas a disculparte por quererme, mi amor. Nunca». Esa fue la noche en que supe que estábamos formando algo nuevo, algo que iba más allá de un lazo de sangre, un lazo de supervivencia. Los meses pasaron. Ángel crecía fuerte. Su piel recuperó color. Sus ojos brillaban. La gente del barrio lo veía y decía: «Caray, doña Rosa, ese niño renació», y yo sonreía. No presumía. No contaba la historia real. No explicaba la verdadera razón detrás de su recuperación. Solo pensaba: mi hijo estaría orgulloso. Porque Ángel no se estaba muriendo. No era un niño condenado. No era un caso perdido. Solo era un niño que necesitaba amor. Y no lo había tenido. Fue ahí, al verlo caminar, mejor comer, mejor reír, mejor que lo entendí todo con una claridad
dolorosa. Leticia no lo dejó porque estaba enfermo. Lo enfermó para dejarlo. Y si la vida no lo arrancó de mis manos, era por algo. Era porque venía algo más grande, algo que aún no imaginaba. Y no sabía que 10 años después esa verdad explotaría en mi cara, en el peor momento posible. Los años que siguieron fueron una mezcla rara de cansancio y esperanza, como caminar cuesta arriba con una mochila llena de piedras, pero viendo allá arriba una luz que te dice que vale la pena seguir. Si cierro los ojos, ahora todavía puedo oír cómo sonaban nuestras mañanas, la olla hirviendo con avena, la radio vieja soltando boleros y el golpecito suave del bastón que Ángel usaba al principio para equilibrarse. Porque sí, al principio necesitó bastón. Tenía los músculos atrofiados, el hueso mal soldado y un miedo terrible a caerse. Ese miedo lo traía metido tan hondo que hasta dormido se agarraba de la sábana como si fuera a deslizarse al vacío. Pero algo empezó a cambiar desde el día en que yo lo miré a los ojos y le dije: vamos a vivir, Ángel, vamos a luchar. Él me creyó y yo me obligué a estar a la altura de esa fe. El primer año fue brutal, no tengo otra palabra. Me levantaba a las 4 de la mañana para dejar remojando frijoles, cocer verduras, preparar caldos llenos de nutrientes. La doctora había sido muy clara. Ángel necesitaba buena comida, ejercicio, descanso y sobre todo constancia. La constancia es bonita cuando se dice, pero vivirla es otro cuento. Había días en los que Ángel lloraba de dolor en plena fisioterapia. La terapeuta doña Elvira, una mujer fuerte, de esas que hablan golpeado pero aman con acciones, le movía la pierna con paciencia. No te rindas, mi niño, le decía. Un día te voy a ver correr, ya verás. Pero me duele, respondía él con la frente sudada. Lo que duele sana, contestaba ella, sin perder el ritmo. Y yo ahí sosteniendo su mano, diciéndole al oído: estoy contigo, mi amor, estoy aquí. Cuando terminábamos, lo abrazaba fuerte, sintiendo cómo su cuerpecito temblaba. Lo llevaba a casa, le preparaba un té de manzanilla y juntos hacíamos tareas de la escuela. Porque sí, lo reinscribí. No iba a permitir que viviera encerrado en una mentira. Al principio los otros niños lo miraban raro. Cojeaba, era flaco, no hablaba mucho. Pero el maestro de matemáticas, un señor de bigote espeso y voz franca, se tomó un cariño especial con él. Tú eres listo, Ángel, le decía. Nomás necesitas confianza. Y eso se construye. Para mí esas palabras eran como vitamínicos para el alma. El segundo año llegó con cambios milagrosos. Ángel empezó a ganar peso. Su piel recuperó color. Su risa dejó de sonar tímida y se volvió más clara, más de niño. A veces lo escuchaba tararear canciones mientras acomodaba sus cuadernos y yo tenía que secarme las lágrimas para que no me viera llorar. Pero no todo fue fácil. Un día regresó de la escuela cabizbajo, arrastrando el pie más que de costumbre. ¿Qué pasó, hijo? Se tardó en contestar. Los niños, me dijeron lisiado. Mi corazón se desgarró. Me arrodillé frente a él. Mírame, Ángel, lo que dicen no define quién eres. Pero yo soy diferente. ¿Y quién dijo que ser diferente es malo? Tu papá también era diferente, noble trabajador sensible. Y mi mamá preguntó de repente. Esa pregunta cayó como un trueno. Respiré hondo. Tu mamá tomó malas decisiones, pero tú no eres ella. Ángel asintió con los ojos brillosos y aunque no lloró, su silencio decía demasiado. Al cumplir 14 años, algo cambió dentro de él. Su postura mejoró. Ya no dependía del bastón. Caminaba con un ligero balanceo, pero con pasos firmes.
comenzó a interesarse por el deporte adaptado. Doña Elvira le enseñó ejercicios especiales y él se dedicó a practicarlos con una disciplina que yo jamás imaginé. Un día lo encontré haciendo lagartijas en el patio sudado, con la respiración agitada, pero sonriendo. «¿Qué haces, hijo?», pregunté. «Quiero estar fuerte». ¿Para qué? Él se levantó, se limpió la frente y me dijo con toda la sinceridad del mundo: «Para que nadie vuelva a decirme lisiado y para que nunca tengas que cargarme otra vez». Las palabras me rompieron y me reconstruyeron al mismo tiempo. Lo abracé, sintiendo cómo su corazón golpeaba contra mi pecho. «Ojalá tu papá pudiera verte», murmuré. «¿Crees que me vea desde allá arriba? Estoy segura. Y está orgulloso». Con el paso del tiempo, Ángel empezó a ayudarme en la tienda de abarrotes donde trabajaba por las tardes. Saludaba a la gente, cargaba cajas, acomodaba productos. Las señoras del barrio lo adoraban. «Ese muchacho tiene luz», decían. «Se ve que usted lo ha criado con amor, doña Rosa». Y yo sonreía porque sí, era amor. Amor y lucha diaria. Una tarde, mientras cocinábamos juntos, él picando verduras y yo revolviendo la olla de sopa, me llamó mamá por segunda vez. Esta vez consciente. «Pásame la cebolla, mamá». Se quedó helado. Yo también. Él quiso corregirse, pero yo levanté la mano. «Ángel, si quieres llamarme así». «Quiero», dijo sin dudar. Y mi corazón se llenó de un calor que no puedo describir ni aunque viviera 100 años más. A partir de ese día ya no fui abue, fui mamá. Cuando cumplió 18 años, nos sentamos juntos a ver sus opciones universitarias. Me dijo con orgullo: «Quiero ser fisioterapeuta, para ayudar a otros como yo». Casi me pongo a llorar otra vez. Mi niño, el que no iba a vivir, quería dedicar su vida a sanar. Durante los siguientes años, estudió con una entrega admirable. Caminaba todos los días hasta la parada del camión cargando su mochila llena de libros. Regresaba cansado pero feliz. A veces lo encontraba dando masajes a los abuelitos del barrio o ayudando a un niño pequeño a corregir su postura. Mi hijo, su papá, hubiera explotado de orgullo. Una noche, cuando Ángel tenía 20 años, lo vi entrar por la puerta con una gran sonrisa. Mamá me aceptaron en el programa de prácticas en el hospital. «De verdad, Ángel, eso es maravilloso». Me abrazó con fuerza. «Todo esto es por ti». Y yo supe que el dolor de tantos años había valido la pena. A los 22, Ángel ya era un hombre hecho y derecho, alto, fuerte, con hombros marcados por la constancia del ejercicio y una mirada noble. Todavía tenía un ligerísimo vaivén al caminar, pero lejos de avergonzarse, lo llevaba con orgullo. Era la huella de todo lo que había superado. Yo vivía en paz. Creía, de verdad creía, que el pasado había quedado enterrado como mi hijo, que la sombra de Leticia nunca volvería a cruzarse en nuestro camino. Pero estaba equivocada, porque en México los pueblos son chicos y las desgracias dan vueltas como perros callejeros. La vida me preparaba un golpe que yo no había visto venir, uno que llegaría 10 años después, en el lugar más cotidiano del mundo. Y la cara de la mujer que nos destruyó la vida volvería a aparecer. 10 años pasaron como un suspiro, o como un largo camino lleno de curvas que sin darme cuenta me llevaron a un lugar de calma. A veces pienso que Dios me dio esos años de paz como un bálsamo, como un descanso merecido antes de permitirme enfrentar lo que estaba por venir. Porque así es la vida: cuando parece que todo está en orden, aparece una sombra antigua, una deuda pendiente que no sabías que seguías cargando. A mis 60 y tantos, mis días comenzaban
casi siempre igual. Me levantaba temprano, escuchando cómo los pájaros del barrio cantaban entre los cables de luz. Ponía agua a calentar, molía un poco de café y encendía la radio. Siempre sonaban los boleros que le gustaban a mi hijo, los Panchos, Javier, Solís e Diego Ormé. Música que huele a nostalgia. Mientras tanto, el sol se filtraba por la cortina desgastada de la cocina, iluminando las plantas que Ángel me había regalado, un potus, un helecho, una suculenta chiquita que parecía tan terca como él. Ángel, mi muchacho, mi hijo del alma, ya tenía 22 años. Estudiaba fisioterapia en la universidad y trabajaba medio tiempo en una clínica del centro. Su rutina era más exigente que la mía, pero aún así se levantaba, desayunaba conmigo, me contaba sus planes del día y antes de salir siempre me daba un beso en la frente. «Te amo, mamá», decía acomodándose la mochila, «y yo a ti, mi hijo». «Más de lo que imaginas», respondía yo. Verlo así tan alto, tan fuerte, tan seguro, era para mí una especie de milagro cotidiano. Tenía los hombros anchos, las manos curtidas por el trabajo y esa manera de mirar a la gente directo a los ojos sin miedo. Solo quedaba un recuerdo leve de aquel niño débil que casi no podía sostenerse en pie. Cada tanto cuando caminaba, se le notaba un pequeño balanceo en la pierna derecha, un movimiento tan sutil que solo yo podía reconocerlo, pero a él nunca le avergonzó. «Es mi historia», mamá solía decir. La llevo conmigo, y yo sonreía orgullosa de ese espíritu que se forjó entre dolor y lucha. Nuestras tardes eran tranquilas. Compartíamos la comida, hablábamos del trabajo de sus pacientes, de sus sueños. A veces salíamos a caminar por el mercado viendo cómo los puestos se llenaban de frutas, flores, ropa, música ranchera y el regateo eterno que caracteriza a todo mercado mexicano. Me encantaba caminar con él, sentir cómo su presencia imponía respeto y cariño entre los vecinos. «Ángel, ayúdame a mover esta caja», gritaba doña Lupita desde su puesto de chiles secos. «Muchacho guapo, ven a probar estas tortillas recién hechas», ofrecía la señora de la tortillería. «Fisioterapeuta, acomódame la espalda que me duele. Desde ayer», rogaba don Ramón entre risas. Y Ángel iba sonriendo ayudando a todos. Nunca decía que no, nunca se quejaba. «Eres como tu papá», le decía. Sí, buenazo y terco cuando se trata de ayudar. Él se reía acomodándose el cabello. Había heredado ese gesto de su padre, pasarse la mano por la nuca cuando estaba contento. Yo creía que así sería la vida para siempre. Simple, humilde, pero llena de amor. Hasta que un día ordinario, uno cualquiera, uno que no tenía por qué convertirse en tragedia, escuché algo en el mercado que me erizó la piel. Estaba comprando verduras cuando dos señoras comenzaron a murmurar detrás de mí. «Dicen que Leticia volvió. ¿Ya supiste? La esposa del muchacho que murió hace años, esa misma. Que anda por aquí otra vez y con otro hombre. ¿A qué vendrá después de tanto tiempo? ¿Quién sabe? Las malas hierbas siempre regresan». Sentí cómo se me helaba la sangre. Leticia, volver. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Agarré la bolsa de verduras con manos temblorosas y me alejé lentamente del puesto. No quería escuchar más. No quería imaginar. No quería aceptar la posibilidad de que esa mujer cruzara nuestro camino después de 10 años de ausencia voluntaria. Desde que dejó a Ángel en el funeral, nunca supe más de ella. No llamó. No mandó mensajes. No preguntó por él. No envió un peso para su educación o su salud. Nada. Era como si nunca hubiera existido. Y así yo aprendí a vivir mejor sin su sombra. Pero al parecer
Ella sí recordaba nuestro barrio. Ese día regresé a casa con un nudo en el estómago. Ángel se dio cuenta inmediatamente. Mamá me preguntó: ¿qué tienes? Nada, hijo. Solo me cansé un poco. Me miró con esos ojos llenos de intuición. Si fuera solo cansancio, lo dirías diferente. Te conozco. Le acaricié la mejilla, intentando sonreír. Solo fue un día largo, mi amor. Vete a descansar. No quería preocuparlo. No quería que la sombra de su madre biológica volviera a invadir su mente después de tantos años de paz. Pasaron unos días sin escuchar más rumores, así que comencé a creer que tal vez había sido un malentendido, que quizás no era la misma Leticia, o que aunque fuera ella, no vendría a buscarnos. Después de todo, 10 años de silencio parecían suficientes para entender que su hijo no le interesaba. Pero la vida siempre te sorprende, justo cuando empiezas a sentirte segura. Una tarde cualquiera, Ángel me llamó desde la clínica. Mamá llegó un poco tarde hoy. Tengo un paciente extra. No te preocupes, hijo. Aquí estaré. Te quiero. Y yo a ti, mi cielo. Me quedé pensando en lo rápido que había crecido, en lo afortunada que era de tenerlo vivo, sano, fuerte. Cuando de pronto recordé aquella frase del mercado: las malas hierbas siempre regresan. Sentí una punzada en el pecho. Para distraerme, decidí ir al supermercado a comprar cosas para hacer enchiladas verdes, las favoritas de Ángel. El pasillo estaba tranquilo, iluminado por luces blancas que reflejaban en el piso limpio. Tomé tortillas, tomates, queso fresco, y mientras revisaba la fecha de caducidad en un paquete, escuché una voz que me atravesó como un rayo. Doña Rosa. Me quedé inmóvil. Mi mano se congeló a medio camino hacia la canasta. Esa voz, ese tono dulce y venenoso, lo conocía. Me giré lentamente y ahí estaba. Leticia. Más vieja, más cansada, pero con esa misma actitud arrogante, vestida con ropa ajustada, maquillaje exagerado y el mismo perfume empalagoso que usaba años atrás. Sonreía, como si no hubiera abandonado a un niño agonizando, como si la historia de su vida fuera una novela donde ella era la pobre protagonista incomprendida. Y antes de que pudiera reaccionar, abrió la boca con la desfachatez más grande que he visto en mi vida. «Tanto tiempo», dijo riéndose. «Oiga, ¿ese niño lisiado sigue vivo?» Sentí que el aire se volvía hielo. Mis manos temblaron. Mi corazón se detuvo un segundo. El pasado no había vuelto, no. Había regresado con dientes, listo para morder. Y lo que siguió después cambió nuestras vidas para siempre. Sentí como el piso bajo mis pies se volvía blando, como si fuera a hundirme en él. Esa frase pronunciada con una sonrisa burlona cortó el aire del supermercado como un cuchillo. Ese niño lisiado sigue vivo no era solo crueldad, era veneno. Era la prueba final de que esa mujer nunca había amado a su hijo. Ni siquiera lo había visto como un ser humano. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. Leticia estaba ahí parada frente a mí, moviendo la bolsa de compras de un lado a otro, como si habláramos del clima y no de la vida de un niño al que abandonó. La luz blanca del supermercado resaltaba cada arruga nueva de su rostro y aún así tenía esa manera altiva de inclinar la barbilla que tanto me irritaba desde hace años. Sí, le respondí con voz firme. «Está vivo». Ella levantó las cejas sorprendida. «¿En serio? Qué milagro», yo pensé que ya se habría muerto para esto. Dijo eso como quien comenta que un electrodoméstico viejo por fin dejó de funcionar. Me ardieron las manos de la rabia, pero no iba a darle el gusto. «Ángel vive», repetí. «Vive porque lo cuidé, porque alguien
tenía que hacerlo. Leticia chasqueó la lengua. Ay, doña Rosa, tampoco se haga la mártir. Usted sabe que yo no podía con él. Tenía demasiadas cosas encima, demasiados problemas. Tenías un hijo, le dije. Ese era tu problema. Se encogió de hombros. Pues sí, pero era un niño enfermizo. No iba a durar. Los doctores dijeron... La interrumpí con frialdad. No hubo doctores, no hubo enfermedad, hubo desnutrición. Hubo una fractura que no atendiste. Hubo abandono. Ella abrió los ojos, fingiendo sorpresa exagerada. Ay, ya va a empezar con sus dramas. No es drama, dije acercándome un paso. Es diagnóstico, real, con nombre y apellido. Lo que tú llamabas enfermedad era descuido. Lo que tú dijiste que era terminal era hambre. La sonrisa de Leticia se apagó un segundo, pero volvió casi de inmediato. Bueno, dijo eufórica, pero al menos usted lo cuidó, ¿no? ¿Qué suerte tiene ese niño de tenerla? Había veneno en esa frase. Un veneno dulce disfrazado de cumplido. Luego vino lo peor. Leticia se acercó más bajando la voz como si quisiera contar un chisme jugoso. La verdad, vine porque necesito saber de él. A lo mejor puede ayudarme. Ahí entendí que la noche oscura que había vivido 10 años atrás no había sido suficiente. La vida todavía tenía una prueba más para ponerme enfrente. ¿En qué necesitas que te ayude, Ángel?, pregunté con cautela. Pues, verá. Empezó a jugar con la correa de su bolso. Estoy pasando por unos problemitas, cosas de dinero. Ya sabe, la vida es dura. La vida es dura, repetí. Sobre todo cuando uno se la pasa huyendo. Ella torció la boca. Ay, ya. No empiece. La cosa es que quizá Ángel pueda apoyarme un poco, aunque sea con unos cuantos miles. Es familia, ¿no? Escuché el estómago gruñirme de rabia. La descarada. ¿Quieres dinero?, pregunté casi sin creerlo. Bueno, tampoco es para tanto. Además, si sobrevivió, como dice usted, seguro está bien. No se rió como si hubiera hecho un chiste. Me acerqué tanto que pude oler su perfume empalagoso. Ángel no te debe nada, dije con voz baja firme. Absolutamente nada. Ella alzó el mentón molesta. Yo soy su madre. Tú eres la mujer que lo dejó en una silla el día que enterramos a su padre. La máscara se le quebró. Por unos segundos vi el miedo asomarse en sus ojos, pero lo escondió con soberbia. ¡Ay! Ya. Tampoco exageres. ¡Qué sensible salió usted! Justo cuando iba a responderle, escuché detrás de mí una voz profunda, madura. La voz de un hombre. Mamá, ¿nos vamos? Ya terminé de pagar. Se me erizó la piel. El corazón me dio un vuelco. Ese tono, esa seguridad. Giré lentamente. Ángel estaba ahí. No el niño desnutrido y tembloroso que Leticia abandonó 10 años atrás, sino un hombre de verdad. Llevaba una camisa azul claro que hacía resaltar el tono moreno de su piel. Su espalda era ancha, su postura firme, y esa leve inclinación al caminar era casi imperceptible. Tenía el cabello peinado hacia atrás y los ojos llenos de una serenidad que solo nace en quienes han sobrevivido lo impensable. Leticia abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Ángel se acercó, puso una mano suave en mi espalda, luego miró a Leticia sin reconocerla. ¿Todo bien, mamá?, me preguntó. Mamá, lo dijo con la naturalidad de quien sabe exactamente quién es su familia. Leticia retrocedió un paso como si alguien la hubiera empujado. Ah, Ángel. Mi hijo ladeó la cabeza curioso. ¿La conoce, mamá? Tomé aire. Sí, hijo. Ella es Leticia. El silencio en el pasillo fue absoluto. El rumor de los carritos, el pitido lejano
de la caja registradora. Todo quedó suspendido. Leticia tragó saliva. Mi hijo, susurró con la voz quebrada. Ángel la miró. No con odio, no con miedo. La miró como se mira un libro que ya no te interesa terminar. Buenas tardes, le dijo con educación distante. Luego añadió, ¿no te reconocí? Leticia titubeó, estirando la mano hacia él. Mi niño, yo pensé que estabas peor. Ángel mantuvo el rostro sereno. Estoy bien, gracias a mi mamá. Leticia parpadeó varias veces como si esas palabras fueran golpes. Pero yo soy tu mamá. No respondió él tranquilo, pero firme. Tú me diste la vida. Quien me salvó fue ella. El aire se volvió pesado, espeso. Leticia empezaba a temblar. Ángel, yo era joven. No sabía. La vida me confundió. Yo era un niño, la interrumpió. Y tú sí sabías. Sabías que me dolía, sabías que tenía hambre, sabías que me lastimaban, sabías que no podía caminar. Sus ojos, tan parecidos a los de mi hijo, se llenaron de una fuerza que jamás había visto. Y aún así, te fuiste. Leticia se llevó la mano a la boca, llorando sin lágrimas. Perdóname. Ángel la observó un instante y dijo lo que yo nunca tuve valor para decir. No me dolió que te fueras. Me dolió que esperabas que yo me muriera para no tener que regresar. Leticia se desplomó emocionalmente. Su maquillaje escurrido, sus manos temblorosas, la máscara rota. Mientras tanto, Ángel tomó mi mano. Vámonos, mamá, me dijo con voz suave. Ya no tenemos nada que hablar aquí. Leticia dio un paso hacia nosotros. Ángel, espérame, por favor, yo soy tu madre. Él se volvió, la miró directo, y con una calma que me rompió el corazón, respondió, no, tú solo eres una mujer que me abandonó, y yo ya no soy ese niño lisiado que dejaste morir. La dejó ahí, entre latas de frijoles y cajas de cereal, hundida en la verdad. Y juntos nos alejamos. Pero la historia aún no había terminado. Cuando salimos del supermercado, el aire de la tarde me supo diferente. Más ligero, más frío, con un toque metálico, como si el mundo hubiera cambiado de lugar sin avisar. Ángel caminaba a mi lado tranquilo, con esa postura firme que había ganado con los años de esfuerzo. Su mano seguía entrelazada con la mía, transmitiéndome una seguridad que yo no sabía que necesitaba. Pero por dentro mi corazón seguía agitado. La imagen de Leticia, derrumbándose entre pasillos de comida enlatada, me perseguía como un fantasma. No por lástima, sino por la certeza de que la verdad siempre encuentra la manera de salir a flote. Ángel me miró de reojo mientras abría la cajuela del coche. ¿Estás bien, mamá? Asentí, aunque mi garganta estaba apretada. Sí, hijo. Solo fueron muchos recuerdos de golpe. No debiste enfrentarlo sola. No lo hice sola, le respondí, acariciándole el brazo. Tú estabas ahí. Se inclinó para darme un beso en la frente, como siempre hacía. Nunca más vas a estar sola. ¿Entendido? Sus palabras simples pero profundas me deshicieron. El camino a casa fue silencioso, no incómodo, sino reflexivo. Ángel manejaba con suavidad y cada tanto podía ver en sus ojos una mezcla de emociones, rabia contenida, alivio, tristeza y algo más difícil de describir, la dignidad de quien sabe que sobrevivió a lo peor. A mitad del trayecto rompió el silencio. ¿Sabes qué fue lo más raro, mamá? ¿Qué, hijo? Que no sentí odio. Lo miré sorprendida. No, creo que sentí lástima. Se rió una risa sin burla. Es extraño, Noela. Siempre me vio como alguien débil. Pero mírala ahora.
Suspiré. El que abandona siempre termina perdiendo más de lo que deja. Sí, asintió. Y yo gané una vida contigo. Me tomó la mano por encima del descansabrazos. No cambiaría nada de mi historia si eso significa que tú eres mi mamá. No pude evitar llorar. Al llegar a casa, preparé las enchiladas verdes que tanto le gustaban, aunque mis manos temblaban un poco. Ángel me ayudó cortando queso, calentando tortillas, riéndose cuando me vio distraída. Mamá, ya pasó. Lo sé, hijo. Tienes miedo de que vuelva Nomo. Ella ya no tiene poder sobre ti, ni sobre mí. Exacto, respondió con determinación. Y si regresa, no será para reclamarnos nada, sino para enfrentar su verdad. Mientras cenábamos, Ángel me contó sobre una de sus pacientes del hospital, una señora que estaba recuperando la movilidad después de un accidente. Lo escuché hablar con pasión, con paciencia, con esa ternura reservada para quienes han conocido el dolor de cerca. En ese momento entendí algo importante. Él no necesitaba vengarse. Ya había ganado. Su vida era su victoria, su salud, su fuerza, su futuro. Todo lo que Leticia creía imposible. Él lo había conquistado. 2 semanas después del encuentro en el supermercado, recibí una llamada inesperada. Un número desconocido. Respondí con cautela. Bueno, buenas tardes. Habló con la señora Rosa, sí. ¿Quién habla? La voz al otro lado era apagada, como si estuviera envuelta en polvo. Soy Leticia. Mi pecho se tensó. ¿Qué quieres? Solo hablar. No hay nada que hablar. Por favor. Hubo un silencio largo roto por su respiración temblorosa. Solo quería decirle que tenía razón. En todo. Otra pausa. Y quería despedirme. Algo en su tono me inquietó. ¿A qué te refieres con despedirte? Me voy, Rosa. Dejé este lugar atrás hace años y ahora lo vuelvo a dejar. Ya no me queda nada aquí. ¿Y esperas que eso cambie algo? No. Solo no quería irme otra vez sin decirle que Ángel creció bien, creció fuerte, gracias a usted. Su voz se quebró. Dígale que lo siento de verdad. Él no necesita tus disculpas. Lo sé. Se escuchó un susurro cansado, pero yo sí necesitaba decirlas. Adiós, Rosa. Y la línea se cortó. No supe si sentir alivio, tristeza o indiferencia. Solo supe que esa llamada era la prueba final de que Leticia había perdido la batalla. No contra nosotros, sino contra sí misma. Esa misma noche, Ángel llegó de la clínica. Me encontró sentada en la mesa, mirando la nada con la taza de té intacta. Mamá me llamó Leticia. La expresión de su rostro se endureció. ¿Qué dijo que se va? Sin decir a dónde. Él se quedó un momento en silencio, luego asintió. Está bien. Hay personas que no saben quedarse. Me sentí orgullosa de la serenidad con la que lo dijo. ¿Estás bien, hijo? Sí, porque sé quién soy. Se inclinó para abrazarme y sé de dónde vengo. Y al abrazarlo, supe que no necesitábamos nada más, ni disculpas, ni explicaciones, ni justicia legal. Ya teníamos la justicia emocional, la única que sana, la única que perdura. Meses después, Ángel terminó su carrera con honores. El día de su graduación, cuando lo vi con su bata blanca, parado al frente del auditorio, recordé al niño flaco y asustado que cargué el día del funeral. Recordé las noches sin dormir, las lágrimas, los temores, los rezos. Recordé la promesa que le hice a mi hijo muerto: voy a cuidar a tu niño. Y allí estaba, convertido en un hombre bueno, un hombre fuerte, un hombre que sobrevivió a la sombra de su pasado y eligió la luz.
Después de la ceremonia, nos tomamos una foto juntos. Él puso su brazo alrededor de mis hombros y sonrió. «Lo logramos», mamá me dijo. Y yo respondí, «Sí, hijo, lo logramos, contra todo». A quienes están escuchando esta historia, gracias por llegar hasta aquí. Si algo de esto tocó su corazón, si les recordó a alguien, o si quieren seguir acompañándonos en estas historias de vida, lucha y renacimiento, déjenme un comentario abajo y díganme desde dónde nos escuchan. Y si quieren seguir siendo parte de este viaje, no olviden suscribirse. Tenemos muchas historias más que contar. Y me encantaría que no se perdieran ninguna. Gracias por estar aquí. Sigamos adelante, juntos.